Muchas personas entran a esta conversación cuando no la ven en vivo, eh, la revisan y se quedan con nosotros 5 minutos, 10 minutos, media hora, una hora, a veces la ven más tiempo. Así que bueno, bienvenida. ¿Cómo estás, Enriqueta? ¿Cómo te va? Bien, muy contenta de poder compartir cosas, emocionada de que me hayas invitado a ser entrevistada. Está bueno la conversación. Oye, pues yo quiero abrir este conversatorio preguntándote qué piensas de la relación que los autores sostienen con su obra. Eh, ¿Cómo vas tú navegando con ciertos autores, con ciertos referentes a la hora de revisarlos? ¿Los ves de cara a cómo vivieron, a las decisiones que tomaron? ¿Qué piensas de esta cuestión, Enriqueta? Fíjate que la lectura para mí ha sido un proceso de evolución. Cuando era muy joven, pensaba que los autores decían la neta. Cualquier libro que leía, yo si ya estaba escrito, pensaba que decía la verdad. Ajá. Después me fui dando cuenta que los autores escribían a partir de su experiencia, de una perspectiva de lo que era el conocimiento y con un fin político. Eso son cosas en las que me fui fijando mucho después en los textos. Trataba de fijarme, bueno, esta persona a quién se dirige, cómo ha nutrido su experiencia, nos está hablando desde una experiencia personal, social, quiere rescatar una memoria, quiere acuñar conceptos, ¿cuál es el objetivo de su escritura? Entonces, no todos los textos se pueden leer igual, algunos textos se tienen que leer pensando en que se formuló toda una discusión para articular un concepto, otras no quieren llegar a conclusiones, sino solo mostrarnos algunos aspectos descriptivos. Pero lo que sí estoy convencida es que hay dos fases en la producción de la obra. Uno es todo el bagaje que hay detrás para la producción de un libro, y después el libro es independiente del autor. Ajá. O sea, el autor, la obra en cuanto ya se constituye como obra y ya está escrita, las múltiples posibilidades de interpretación ya no le corresponden al autor. La obra está terminada y lo que se dialogue alrededor de él, incluso lo que el autor diga para rectificar, ya es algo que se le suma a una obra que habla por sí misma. Entonces, pues así es como yo lo veo. Y mis obras que yo he escrito las pienso de una manera rizomática. Rizomática, ajá. Sí, tomo elementos de muchas partes, tomo elementos de mis recuerdos, elementos de lo que he leído, de experiencias políticas mías y de otros colegas. Me gusta mucho la poesía, me gusta la literatura, entonces siempre trato de ir tomando, aunque es investigación social, vas tomando cosas de la literatura, de la vida cotidiana. Claro. Sí, bueno, esto que dices es importante porque siento que a veces le pedimos demasiada conducta intachable a los autores, y muchas veces a la hora de producir uno se ve rodeado de circunstancias que le obligan a quizá no ser tan intachable, ¿no? Porque los autores, no sé, estoy pensando en lo que hice hoy, o sea, quizá todo lo que hice hoy no es tan intachable y estoy llegando a un momento de claridad que le pueda servir a alguien, pero no todo mi día le va a servir, o sea, y a veces creo que estamos en una neurosis en la que le estamos exigiendo demasiada pulcritud a los autores cuando la experiencia de la creación muchas veces es bastante caótica, bastante azarosa, tormentosa quizá, ¿qué tal? Porque crear implica romper con ciertas cotidianidades, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti este proceso de investigar, hacer investigación social en un país donde no es precisamente fácil? Y también, porque nos conocemos un poco, viniendo de una familia que tampoco estaba ya posicionada en el campo intelectual. Fíjate que yo pienso que los investigadores definimos nuestros temas de investigación a partir de nuestras pulsiones. Bien, esa cuestión es fundamental. Me gusta mucho pensar que no solamente tenemos una cuestión racional u objetiva, sino que estamos atravesados por los deseos, ¿no? En mi caso muy particular, ha habido dos temas fundamentales que han atravesado todo mi trabajo. Uno de ellos es la tierra y otro de ellos es la religión. Okay. ¿No? ¿Por qué está atravesado así? Tuve un abuelo que fue agrarista, que luchó por el reparto agrario,
y que siempre nos decía, ustedes tienen que luchar por la patria y por la tierra. Y por la tierra, como la canción de mi padre, mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Exacto, así, ¿no? Entonces eso me atraviesa. Y por otro lado vengo de una familia cuya madre era instructora protestante y nos incluyó mucho la creencia religiosa de niños, después rompimos con ella, como muchos procesos que nos pasan en la vida. Pero me interesó mucho a mí ver cómo los procesos religiosos atraviesan mucho a las personas, no por una cuestión de enajenación como siempre se ha pensado, sino que son procesos complejos que a la gente le determinan ciertas formas de proceder, de ser en el mundo y de construir ciertas cosmovisiones. Por eso yo investigo también las cosmovisiones, porque me parece que la percepción del mundo que tenemos está anclada por aspectos que no tienen que ver solo con lo material, sino con entes que están fuera de nuestro alcance y que están en todas las culturas, ¿no? Llámeles espíritu, ánima, maná, etcétera, ¿no? Entonces, esos temas atraviesan mi trabajo y creo que tiene que ver con eso. Y creo que cada autor tiene ciertas pulsiones que remiten a una historia de vida o a una historia familiar que dicen, bueno, ¿y yo por qué investigo esto? Bueno, pues es que hay algo dentro de mí que me dice, hay un vacío, llénalo, ¿no? Fluye, por ahí puedes fluir. Encuentra respuestas. Y que no siempre eso está digamos, en la portada del trabajo. A veces también se oculta esa necesidad. Y que tiene que ver con esto que mencionas. O sea, la cuestión de las pulsiones no es algo a lo que le demos mucha cabida en el trabajo, sobre todo en el trabajo intelectual. Quizá en el trabajo de la creación artística, ahí sí como que es muy válido decir, bueno, yo fotografío, no sé, la tierra por mi abuela, como está más validado, pero como que el trabajo de investigación social a veces tiene que estar anclado a un argumento racional, a un autor, a una escuela, y eso a veces oculta esa otra cuestión pulsional que también tiene sus riesgos, ¿no? Claro. Que también tiene sus riesgos, el entrar en esos andares. Tú has caminado por la orilla de las fronteras nacionales. Ahorita voy a entrar en detalle con esto. Estoy conversando con Enriqueta Lerma el día de hoy. Mándenos un saludo, que nos están escuchando. Estamos en vivo desde San Cristóbal de las Casas. Y esta conversación pues va a fluir el tiempo que sea necesario, así que quédense con nosotros, revísenla. Siéntanse libres de estar con nosotros sin esa presión que hoy vivimos con el TikTok y la inmediatez, ¿no? Pero bueno, te decía que a mí me llama mucho la atención, hablando de los riesgos que uno entabla, que tú te atreviste a ir a trabajar con la tribu Yaqui. Es una frontera interna, es un territorio donde se juegan distintas las condiciones de vida. Cuéntanos cómo llegaste ahí y qué fue lo que desarrollaste, ¿qué tal? Un pues poquito brevemente, porque por las pulsiones, ¿no? Las pulsiones, sí, eso es muy honesto el día de hoy. Yo llegué por las pulsiones. Llegué porque tuve un noviecillo que vivía en territorio yaqui. Eso es muy honesto y quizá no está en tu currículum. No está en mi currículum. Y estuvo muy bien porque cuando llegué no como antropóloga, llegué como en una relación parental, ¿no? Muy bien. Era yo sobrina, tía, hermana, cuñada, nuera, tal. Ahora lo expresas así, pero me imagino que en ese momento tenías nervios de cómo llegabas. No, en ese momento no, porque yo en ese momento no pensaba estudiar a los yaquis. Yo en ese tiempo trabajaba los imaginarios o las representaciones imaginarias de las mujeres en los refranes populares de Jalisco. Entonces yo llegué porque fui a un congreso a Sonora y ahí lo conocí en una cantina muy famosa que se llama el Pluma Blanca en Sonora. Más pulsiones. Más pulsiones y vicios. Ok, y vicios. Y esos vicios y pulsiones me llevaron a conocer el territorio yaqui. Okay. Ya estando ahí fue cuando dije, caray, pero hay un montón de cosas bien interesantes aquí. Y me regresé a la Ciudad de México y le dije a mi tutor, que era Leopoldo Baliñas, le dije, estoy enamorada y quiero estudiar a los yaquis. Y me dijo, pero ya llevas año y medio estudiando la maestría con este tema. Me dijo, pero no importa, vete, haz tu tesis y regresas cuando la termines. La Qué buen terminé director al año. de tesis. No, la terminé al año y la terminé muy bien. Pero entonces, como entré con esta relación parental, amiguil y tal, tuve una manera muy amable de caer al territorio yaqui porque no me vi forzada a ver qué encontraba, ¿no? Sino más bien llegué y empecé a observar, y en ese observar me di cuenta de muchos aspectos de historia, de memoria, de territorio,
del ser aguerrido, de la identidad yaqui, de las restricciones que ponen al de fuera. Entonces llegué así. ¿Cómo le llaman al de fuera? Le llaman yori. El yori, Ajá. como el Caxtlán acá en Los Altos. Sí, como el Caxtlán, pero tiene una connotación muy distinta. Ok. Porque mira, la relación que yo he encontrado aquí entre Caxtlán y lo que podríamos llamar una identidad étnica, Uh-huh. ¿no? Es una relación conflictiva, pero de complementariedad. Entre el Caxtlán y digamos, los pueblos como el Tzotzil. Claro, porque existen en la medida en que comparten un espacio. Entonces Bien. dicen, no es que el Caxtlán es así, ya sé esto, ¿no? Sí. Pero puedes obtener tal cosa de él, Ajá. pero si negocian tal cosa puede funcionar, ¿no? Ujú. Bien. ¿No? En el caso del yori, el yori es el que viene a robarte. Y viene a robarte a tu espacio. Haz de cuenta que lo pensaran así. Haz de cuenta que nosotros fuéramos a Chamula y pudiéramos invadir ahí y nos dijeran No digas Caxtlanes, eso, ¿no? No lo estamos pensando hacer. No lo vamos a hacer. No lo vamos a Pero hacer. si Es lo un piensas ejemplo. así, la Ajá. diferencia aquí es que los Caxtlanes forman parte del espacio, Ajá. ¿no? Tienen ciertas relaciones de interacción, de conveniencia para los dos lados, en cierto sentido, ¿no? Y marcan una diferencia para articular esas negociaciones, Bien, ¿no? bien. Es decir, es una distinción para permitir la negociación. Bien. En el caso de la tribu yaqui es una línea de división y de confrontamiento. Clara Tú y eres abierta. yori, Ajá. vienes aquí por algo, quieres algo, quieres llevarte algo, nos vas a afectar. Y lo que quieres es nuestro territorio, ¿no? Entonces sí es una visión distinta. Sería cosa de trabajarse más a profundidad. Esto es muy pero importante sí. porque, y además creo que es una inquietud que yo estoy elaborando, porque cuando hablamos del proceso de constitución del Estado mexicano, el discurso habla mucho como de los conquistadores y la resistencia indígena, y en medio quedan un montón de otras configuraciones de identidad que han jugado un papel muy importante, ¿no? Dependiendo de la cuestión regional. O sea, tú Ajá. pones ahorita sobre la mesa esta comparación en dos territorios que conoces, que has estudiado hasta tus límites, pero así como esta palabra hay otras, ¿no? Me decían los otomí son igual definen, o los ñañús definen a los cristianos, o sea, hay palabras para definir, pero cada una habla de las dinámicas regionales y cómo se dan ellas. Pero bueno, regresamos, estabas ya, cambiaste tu tema de maestría, la pulsión te movía, el amor estaba triunfando y además lograste hacer esa tesis de maestría. Sí, logré hacerla. Y logré hacerlo en tiempo, ¿eh? O sea, la terminé como en 9 meses. Ok. Esta es una nota para todos los que no han acabado su tesis en tiempo. Ella sí acabó en tiempo. Sí. Ok. Y bueno, ¿qué descubriste? ¿A qué llegaste con esta investigación? En este primer momento. Pues en este primer momento, como lo que encontré más cercano a lo que yo ya estaba haciendo, trabajé un plan educativo al interior de la tribu yaqui, que fue un plan de educación indígena autónomo, de los cuales habían desarrollado solamente 3 en México. Uno con los rarámuri y otro con... ¿Quién se había desarrollado? Había sido en Oaxaca, no me acuerdo ahorita con quién, con los mijes. Te estoy haciendo recuperar, es para que veamos si no plagiaste, ¿no? Sí. ¿Cómo se tatúa uno los temas de investigación? Claro. Y necesariamente uno recuerda detalles porque es algo que estuviste trabajando mucho. Claro. Y con los mijes, pero en el caso de los yaquis era algo muy politizado, porque el plan educativo, que era un plan educativo autónomo para la tribu yaqui, escrito por gente de la tribu yaqui, estaba en disputa y los líderes al interior de la tribu se peleaban por quién dirigía el proyecto. La causa de la disputa era que los dos grupos que se lo disputaban querían jalar el proyecto para su propia lucha indígena. Okay. Entonces, para mí lo que fue muy importante ver ahí fue cómo muchos de los proyectos, procesos incluso autónomos, al interior de los grupos producen conflictos porque hay intereses distintos al interior de las comunidades. Esta idea de que hay un grupo bueno y un grupo malo, ¿no? Visiones muy maniqueas, no me gusta, ¿no? Sino que pienso que hay un desgrane al interior de los grupos, que hay que ver cómo funciona. Y bueno, yo parto de un supuesto. El supuesto que yo tengo para analizar los movimientos sociales Ajá. es que todo movimiento social provoca intereses que le son útiles a muchos sectores. O sea, Bien. si yo tengo un Claro. movimiento súper radical o súper negociador, le va a servir a muchos otros sectores que están
más allá de los que yo tengo planeados en mi análisis de coyuntura. Posiblemente yo desde mi punto A tengo planeado pegarle a B, pero le va a beneficiar ese golpe a C, a D, a E, a F y a muchos otros, claro, y que son cosas que no se calculan. Entonces yo lo que vi al interior de la tribu yaqui es que se peleaban por el proyecto integral de desarrollo y por el proyecto educativo, pero alrededor había muchas disputas donde estaba de por medio el territorio, la participación política, el papel de la legitimidad de los gobiernos tradicionales, había muchos elementos ahí. Esto me lleva a pensar, otra gran inquietud que tengo sobre la palabra indígena. O sea, lo que pienso yo que el Estado mexicano logra con esta, no solo el Estado mexicano, sino a nivel global. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de lo indígena? Porque cuando ya profundizamos la mirada, cada pueblo tiene sus particularidades y sus relaciones y sus historias y su forma de irse, de forma en que se constituye y la forma en que se actualiza en relación al territorio. Por ejemplo, es muy distinto cómo funciona en el norte del país a nivel histórico, siempre ha sido así, al centro, al sureste, ¿no? ¿Qué piensas de esta palabra? ¿La seguimos usando? ¿No la seguimos usando? ¿Qué otras alternativas tenemos a fin de ir como desmontando, pues primero el indigenismo, con ese paternalismo que tenemos ya, espero ya un poco lejos, pero no dejamos de tener un instituto, creo que ahora es de los pueblos indígenas, ya no es para el desarrollo, pero es un gran problema para el Estado mexicano. Tú como investigadora que has estado pues trabajando esto, ¿qué piensas de esta categoría? Bueno, creo que de entrada la connotación indígena es un generalizador que trata de englobar dentro de una categoría un montón de diferencias, que al Estado le era más fácil poner una gran categoría que englobara todo para tener una política con respecto a ella, ¿no? O sea, nosotros estamos construyendo una identidad nacional y esta identidad nacional es mestiza, habla español, tiene una religión que es la católica, y una vez que hemos analizado cuál es el imaginario o el ideal del mexicano, vamos a ver quiénes no se parecen a nosotros. Y bueno, vemos por ahí un montón de grupos que hablan lenguas originarias, que estuvieron antes de la conformación del Estado mexicano, y bueno, que tienen un raigambre, ahora lo vamos a llamar mesoamericano, ¿no? Eso los vamos a llamar indígenas. Es una manera de englobar, ¿no? Es una manera también de producir la alteridad, ¿no? Sin duda, el concepto de indígena fue mucho tiempo visto como alteridad, fue construido como una forma de dominación, como una forma de discriminación. Pero hubo movimientos a partir del encuentro de dos mundos en 1992, este movimiento tan fuerte que hubo, ¿no? Con el descubrimiento de América, que después se llamó el encuentro de dos mundos, donde la palabra indígena se resignificó como una palabra de resistencia, ¿no? E incluso había un eslogan que decía, como indígenas nos esclavizaron, pues como indígenas nos liberaremos. Okay. Entonces fue visto como, bueno, sí, ya nos construyeron en el lado de la otredad, de la alteridad. Bueno, pues desde esa alteridad nos vamos a organizar, porque realmente sí vivimos las mismas opresiones, no vivimos las mismas culturas, pero sí las mismas opresiones, y desde esas opresiones en las que hemos sido colocados, entonces nos vamos a resistir, ¿no? Yo no uso la palabra indígena o trato de evitarla, yo utilizo más la de pueblos etnolingüísticos, ¿no? Bien. Y tampoco utilizo la palabra de mestizo, ni la palabra de raza cósmica, yo utilizo la de personas étnicamente no caracterizadas, ¿no? Ok, indefinidos. Por no decir ladinos. No, fíjate que estoy jugando sí. con ese lugar en el que no nos gusta ponernos. Claro, sí. Bueno, sí. Sí. Y creo que por ahí va la diferencia entre cómo puede ser vista la palabra indígena como forma de opresión o puede ser vista por otros como forma de liberación. Pero fíjate que no todos tampoco se sienten incluidos en la palabra indígena. Yo platicaba con un amigo que tuve en la tribu yaqui, muy querido, el señor don Fermín Flores. Ese señor Fermín Flores me dijo, es que los indígenas son los del sur, ¿no? Me dijo, porque nosotros no somos indígenas, nosotros somos indios. Me dijo, los yaquis, los mayos, los apaches, nosotros somos indios, no indígenas. Entonces, incluso al interior, ellos encontraban que había diferencias dentro de estas caracterizaciones de lo étnico, ¿no? A mí me gusta más pensar en etnias, aunque mucha gente no le gusta utilizar ese concepto,
Porque los grupos étnicos podemos verlos como estos grupos de pueblos originarios que se vieron desplazados por la formación del Estado Nacional y se vieron discriminados lingüísticamente, culturalmente, que se vieron acorralados en ciertos territorios y que fueron excluidos de la participación política en el mismo sentido que el resto de la población. Eso es un grupo étnico. El grupo étnico solamente se entiende con relación a la existencia de un Estado que tiene una identidad nacional. Los que no constituyen esa identidad nacional son los que se les llama grupos étnicos. Entonces, me parece que esa forma de llamarlos es más adecuada si pensamos que todavía, hasta hace poquito, no estaban plenamente integrados, ¿no? Por ejemplo, no eran sujetos de derecho, ¿no? Es decir, no tenían una representatividad política que les permitiera negociar, incluso, por ejemplo, para pedir un crédito bancario, ¿no? No podían. Sí, no existen para el Estado como tales, ¿no? Claro. Y además yo pienso que estamos todavía muy no me gusta la palabra atrasados, pero me cuestiono mucho por qué México no tiene por decirlo, por ponerlo visualmente, no tiene una señalética bilingüe. O sea, si tú vas a Barcelona, todo está en catalán y en castellano. ¿Por qué nosotros en una ciudad tan bilingüe como San Cristóbal de las Casas no tenemos señalética en Tzotzil y también tendría que ser en Celtal? Pero ¿por qué? O sea, es tal el nivel de colonialismo y de discriminación frente a esa otra forma de saber, en una lengua que está tan presente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda una tarea. Me resulta muy interesante la cuestión como de pensar lo indígena en función de la coyuntura en donde se da, ¿no? Porque, bueno, eso pasa siempre en el lenguaje, o sea, se puede retomar un objeto de discurso para lanzarlo o para atesorarlo, o tiene distintas funciones. Entonces, pero está cambiando eso. Es que pienso, si ya nos estamos moviendo de este momento de deslumbramiento digamos, de las comunidades indígenas a partir de los 90s, luego del 92, el 94, ¿no? O sea, nos marcó como generación esta otra forma de relacionarnos, pero también de alguna forma pues caímos en cierta romantización, ¿no? En dejar de ver las contradicciones al interior de los pueblos, en dejar de ver también ciertos otros espejos. ¿Sientes que estamos ya moviéndonos hacia otra forma de relacionarnos con el tema a nivel academia, a nivel política, o seguimos ahí? ¿Qué piensas? ¿De qué tanto ha cambiado el debate ya entrados en el 2021, ya con pues 2 décadas y media de levantamiento zapatista? Pues es que fíjate que es una pregunta interesante la que haces, porque yo ahora que te platico con mis estudiantes de la universidad, y les cuento cómo era antes del 94, o sea, antes del 94, la mayoría de la población estándar en México pensaba que los indígenas eran minoritarios y que ya no existían. Cierto. A mí en la secundaria la maestra me dijo que los yaquis habían sido totalmente exterminados y que ya no había ninguno. Cierto. Y yo lo creí en la secundaria, ¿no? Todavía en la licenciatura había quienes no sabíamos que había una diversidad lingüística y cultural tan grande como la que se descubrió después del 94. Sí. O sea, en el 94 sí fue una sacudidota para todos, darnos cuenta que había muchos y que querían hablar y que tenían un mensaje para darnos. Entonces sí fue algo muy impresionante. Desde otro lugar que no era el de la lástima, el de la conmiseración, claro, ¿no? Que fue algo muy importante. Déjame, le digo a quienes están conectados ahora que pueden preguntar y pueden mandar sus comentarios. Estamos en vivo totalmente, pero continúa, que está elaborando. Sí, o sea, fue como un nuevo referente, ¿no? Hay una gran diversidad que no estaba en las cámaras, que no estaba en los periódicos, y que ahora las generaciones jóvenes que yo veo tienen la conciencia de que hay una gran diversidad, que estamos en un país pluricultural. Es una conciencia que no se tenía antes, sin duda, antes del 94. Entonces yo creo que sí hay un avance por ese lado. Me parece que falta mucho por hacer, que es necesario todavía procesos de comunicación, yo no diría de inclusión, sino procesos de comunicación y de intercambio con las distintas culturas para aprender otros referentes, otras formas de pensar. Pero creo que ha habido
dos cuestiones que habría que verse con más calma. Uno es que si hay una gran idealización, tanto de los movimientos indígenas, como de lo que es ser indígena, que así se le llama, ¿no? Y por otro lado, hay quienes consideran que están tan integrados que ya no necesitamos políticas indígenas, sino políticas para pobres, ¿no? Es lo que hizo Fox. Fox lo que hizo fue desaparecer el Instituto Nacional Indigenista y decir, ahora se me van a dejar de discusiones culturales y se me forman todos aquí en el Progresa, ¿no? Sí. O sea, lo que hizo fue asimilar a pobres y a indígenas como si fueran lo mismo. Sí. Y para mucha gente, eso también le parece que es algo ya concluido. O sea, muchos dicen, bueno, es que las diferencias culturales, ¿qué tantas pueden ser? Si realmente nos parecemos mucho y lo que tenemos son solo instrumentaciones distintas de la identidad. Estoy pensando si no en este gobierno estamos en un paradigma muy parecido y me remite mucho a la problemática colonial. O sea, a ver, ¿por qué estos pueblos no usan la moneda? O sea, ¿por qué no vienen a trabajar a nuestra finca? Pues necesitamos integrarlos. O sea, seguimos un poco en ese paradigma de decir lo que ellos necesitan es dinero corriente, moneda nacional y que participen del juego. Pues fíjate que esa ha sido la política siempre. O sea, la política siempre ha sido que lo que se necesita es que ellos tengan las mismas soluciones que nos resuelven a nosotros. Luego, por ejemplo, en el caso específico de la tribu Yaqui. Desde Lázaro Cárdenas, cuando se les restituye el territorio y no se les dice, miren, aquí está su territorio en 1937 y organícenlo como ustedes quieran y planifiquen su desarrollo. No, Lázaro Cárdenas les da el territorio y al mismo tiempo que se los da les dice, y aquí viene el plan, el proyecto, la comisión intersectorial. Y viene con comisiones de salud, comisiones educativas, comisiones de agrarias, el banco. O sea, siempre que hay un proyecto de desarrollo para una comunidad o un pueblo originario, se incluye todo un paquete de soluciones al estilo de la economía dominante, ¿no? Sí, moderna, reorganizar la producción. El dilema que tenemos es... ¿Cómo? Más bien el dilema que tenemos es preguntarles a ellos cómo quieren, si quieren incluirse también. Porque fíjate, ahí es donde viene la parte de la idealización. La parte de la idealización es que pensamos que todo el tiempo los estamos saboteando. Pero preguntemos, ¿realmente se quieren incluir o no se quieren incluir? Porque a lo mejor nosotros somos los que estamos obligándolos a que sigan teniendo los mismos elementos culturales que han tenido ancestralmente y a lo mejor ellos dicen, como los chavos de aquí del norte de la ciudad de San Cristóbal. Sí. O sea, los chavos del norte de la ciudad de San Cristóbal, de familias otziles que llegaron en los 70s, 80s, no necesariamente ellos quieren seguir viviendo como vive la gente en San Juan Chamula. Ellos quieren traer buen carro, traer sus vans, traer su camioneta, ir a la universidad, peinarse con gel, escuchar música moderna, ¿no? Contemporánea, ¿no? Y uno, no, es que están perdiendo sus distintivos culturales. O sea, somos más puristas de lo que... Sí, ¿no? Ajá, sí. Entonces, pues... No podemos pensar que es algo tan homogéneo para todos los pueblos indígenas y no todos quieren lo mismo, ¿no? Pero, a ver, me lleva a mí a pensar, o sea, es una inquietud que también tengo, que este problema no se resuelve si nosotros vuelvo ahí al problema, como ladinos o como caxtlanes o como yoris o como mexicanos o no sé cómo nos podemos empezar a articular, rediscutimos desde dónde nos estamos colocando o insertando en estas contradicciones que son muy viejas, pero que también han tenido nuevos dilemas. O sea, ya no podemos sostener el mismo idealismo sobre el zapatismo, ahora que conocemos la diversidad política más compleja, que también tenemos que definir nuestras tareas en nuestros pueblos. Ayer estaba yo en una fiesta y pusieron música de Panteón Rococó y yo dije, esta es música tradicional de mi pueblo, y me metí a bailar slam y dije, y esta es nuestras tradiciones, nuestra danza, así hacemos comunidad, y de verdad que sí, o sea, claro. Fue como bailar en el sureste slam, estilo del norte, fue totalmente identitario. Y te pusiste tu traje tradicional, que es tu pantalón de mezclilla, ¿no? Y me puse mi traje, y ahorita traigo mi playera con intervención textil, porque, o sea, también nosotros tenemos que ser honestos de cara a nuestras... pues a nuestras tradiciones, la invención de la tradición, también estamos ahí, ¿no? Claro. Entonces, porque entonces nos damos cuenta que nosotros vamos negociando y renegociando estas tradiciones. Por ejemplo, de nuestro pueblote UNAM, que pues sí somos de ahí, o sea, hay con vicios y virtudes, pero
nos identificamos. Entonces yo creo que es una problemática muy fuerte que no queremos tocar. Yo ahora que veía la conmemoración de la conquista y de la independencia, no queremos tocar la parte intermedia entre el indígena que resistió y el conquistador, ¿no? Y que sigue muy vigente porque pues ahí tienes a Felipe Calderón yéndose a España a hablar, y también tienes al presidente. Me llamó mucho la atención que primero retiran a una agregada cultural en España para poner una poeta indígena oaxaqueña, pero después cuando se trata de hacer una escultura de una mujer y otra vez indígena, eligen a un hombre urbano, caixtlán totalmente, para representarlo. Entonces seguimos en la idea de, bueno, si lo indígena me sirve para mostrarme hacia afuera, pues somos una nación con indígenas, pero adentro, pues ustedes quédense quietos, no intervengan tanto, no operen, no tomen las decisiones que justo Lázaro Cárdenas no les dio. O sea, aquí se va a jugar, el queso se parte así. Ya tienen su territorio, pero siembren esto, compórtense así, va a ser su proyecto. Y de alguna forma los pueblos han resistido, pues con estrategias muy actualizadas, se están actualizando. Pienso en San Juan Chamula. Tenemos poca autoridad para hablar de San Juan Chamula, no somos chamulas, pero es admirable como es un pueblo que ha resistido una, otra y otra vez. Claro. Es un pueblo admirable que ha resistido mucho, pero cuya estrategia ha sido el pacto, ¿no? O sea, no olvidemos que, por ejemplo, Jean Rous lo llama la comunidad revolucionaria institucional, ¿no? O sea, quitándole el nombre del PRI, poniéndole el CRI, ¿no? Porque, pues, todos los presidentes del PRI se destaparon en Chamula. O sea, ¿qué mayor pacto, eso es muy interesante. ¿Qué mayor pacto han tenido estas comunidades que el tener una negociación previa antes de que se destapara el candidato? Entonces, su resistencia también es una resistencia que se ha servido de la negociación. Entonces, también tenemos que reformular la palabra resistencia. Porque a veces que pensamos que resistencia nada más es decir no pasen, no vengas, y le ponemos así a los soldados, ¿no? Pero no. A veces la resistencia no es así. La resistencia pasa, como nos enseñó James Scott, ¿no? No solamente pasa por el golpe, ¿no? Claro, no. Pasa por el vocabulario, por la palabra, por los silencios. Por el cuerpo. Por el cuerpo, por el canto, ¿no? Sí. Y a veces pasa por la negociación. Y, por ejemplo, a los chamulas les ha funcionado muy bien. Sí, bueno, es que también hay que ponernos en el lugar que quizá nosotros no hemos vivido. O sea, cuando hablamos del sometimiento, de la violencia que se ha vivido contra los pueblos originarios, es realmente brutal. A mí me sigue impactando mucho que no podían venir a vender sus productos directamente porque había quien los atajaba, ¿no? Esta palabra de atajarlos, y les quitaba pues violentamente. O sea, cuando estás en medio de eso, pues las negociaciones, el margen de negociación es muy estrecho, ¿no? Entonces también creo que hay que reconocer eso. Pero bueno, estábamos con los yaquis, y luego ya tú abriste un nuevo episodio de tu proceso de investigación. Te fuiste al otro lado, a la frontera sur. ¿Cómo es este proceso? Y les seguimos invitando a que nos manden comentarios y saludos, porque están aquí visitándonos. Qué bueno que nos visitan en esta sala de conversación. ¿Qué tal? Sí, pues mira, después de esa investigación que hice para la maestría, regresé para el doctorado al territorio yaqui. Ese fue mi trabajo más profundo que yo hice, y lo que trabajé fue la conceptualización del espacio en la tribu yaqui, pensando, a ver, estos yaquis los mandaron a Yucatán. Sí. Y se regresaron unos hasta caminando. No, Dios. Y no se regresaron los que salieron, muchas veces se regresaron los hijos o los nietos. ¿Qué había en la cabeza de estas personas para hacer el recorrido inverso y volver a ocupar el lugar del cual habían salido sus abuelos? Bueno, pues esa es la duda que yo tenía. Voy a investigar qué pasa. Y entonces descubrí qué gran duda. Que los yaquis le llaman a su territorio el Tosa, que significa el nido. Entonces, cuando ellos defienden su territorio, no están defendiendo esa noción política que nosotros tenemos de territorio en el sentido de frontera, de apropiación del espacio, ¿no? De límite y disputa. Ellos estaban defendiendo un nido donde toman las decisiones, ellos le llaman la Masam Utea, que son las alas del pájaro que vive en ese nido, y los acuerdos que reseña el Cobanoa, que es la cabeza de ese pájaro. Entonces, cuando los yaquis están defendiendo su territorio, no están pensando en límites en el sentido estricto, sino están pensando en la defensa de un pájaro articulado por toda la comunidad que tiene una única cabeza y que habita un nido. Están pensando a nivel metafórico, en un contexto de relación entre la humanidad y la naturaleza.
eso a mí me sorprendió mucho pensar que efectivamente pensar en otro lenguaje y pensar desde las coordenadas de una cultura es muy distinto a pensarlo desde la perspectiva del mundo occidental. Claro. Eso me gustó muchísimo. Pero justo cuando yo había concluido el doctorado, empezó la guerra contra el narco muy fuerte. Y yo pensaba hacer una investigación postdoctoral allá. Pero todos me dijeron, no, olvídate, no te vengas para acá porque la cosa está tremenda, el narco está horrible y no vas a poder hacer tu trabajo como quieres. Y entonces dije, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar otro pueblo que sea igual de indómito que los yaquis y que sea igual de rebelde, que también haya sido desterritorializado y que también haya regresado. Y que me encuentro con los canjobales, con los chujes y con los mam, ¿no? Okay. Que son pueblos que vivieron episodios igual de sangrientos que los yaquis, pero en Guatemala. Muy bien. Estas comunidades que fueron expulsadas durante la guerra en Guatemala en los 80s, llegaron a vivir en México, se apropiaron muchos de espacios de manera simbólica, trataron de reproducir su cultura aquí, muchos después se repatriaron, y bueno, fue por eso que llegué aquí a Chiapas pensando en encontrar algo que sí pudiera estudiar donde no hubiera narco, ¿no? Uh-huh. Que pudiera seguir realizando mi vida cotidiana y que pudiera profundizar más o menos con las mismas lógicas analíticas que había desarrollado en el norte. Uh-huh. Por eso llegué aquí, fíjate, si hubiese estado un pueblo similar en otro lugar me habría ido para allá. ¿Te habrías ido para allá? Sí. Te encantan te encantan, cuando digo te encantan es porque te encantan, te llevan, te hipnotizan. Estas fronteras internas que tienen también muchos misterios y riesgos. Es que pienso, o sea, volvemos al principio, o sea, de momento cuando uno investiga románticamente dice, wow, qué bonito, pero estar ahí es también poner el cuerpo. ¿Cómo ha sido para ti como mujer estar en esos territorios y estar investigando de largo aliento? O sea, primero con la maestría y luego con el doctorado. Fíjate que la fase más difícil ha sido actualmente, ahora que hay muchos problemas en el territorio yaqui, que es donde yo veo el conflicto actualmente. Uh-huh. Aquí en el sur veo problemas, pero la verdad es que estoy haciendo trabajo de campo en un lugar bien bonito. Uh-huh. Ahorita estoy haciendo trabajo de campo en Ciscao, entonces ahí es como ir de vacaciones también, ¿no? O sea, hago mi trabajo de campo en la mañana y en la tarde ya me puedo relajar en el lago, ¿no? Uh-huh. Pero cuando hago trabajo de campo en territorio yaqui, donde están las desapariciones ahorita, estamos en un momento muy donde es una situación muy complicada. Sí. Pues mira, yo tengo la fortuna de que cuando llegué al territorio yaqui, todo estaba con las aguas tranquilas. Entonces, afortunadamente yo conozco a los dirigentes de todas las facciones yaquis. O sea, conozco a los que están a favor del plan de justicia, conozco a los que están en contra del plan de justicia, conozco a los gobiernos duales, conozco a los tradicionales, uh-huh. Y tengo contactos en casi todos los pueblos. Y cuando dices conoces es de años, o sea, ya tienes ahí un trabajo. Fíjate, por ejemplo, pues sí, es que yo empecé a trabajar ahí en 2005. Uh-huh. Entonces, pues ya llevo como 16 años haciendo investigación allá. Hace poco fui a entrevistar a uno de los líderes que tienen el retén sobre la carretera, uh-huh. en la carretera que atraviesa el territorio yaqui. Y nadie lo quiere ir a entrevistar. O sea, cuando yo le dije a la gente de la comunidad, oye, ¿me acompañas a ver a fulanito? Todos me decían, no, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a ir? Está súper metido con el narco, ¿no? Uh-huh. Es que ese cuate rompió con el movimiento, porque además él estaba en el movimiento en contra del acueducto y se vinculaba aquí con el ZLN, ¿no? Ah, ok. Entonces, sí. Ahora está como en otro tipo de negociaciones, manteniendo todavía un retén que nadie sabe por qué está funcionando. Y dije, lo voy a ir a entrevistar. Entonces me dijeron, no vayas, es que está metidísimo en muchísimas cosas que ni tienes idea. Y yo dije, bueno, cuando él venía aquí se quedaba en mi casa, comía en mi mesa. Mi cuate. Bueno, no sé si lo mi cuate, conocido pero... sí, ¿no? Sí. Entonces lo fui a entrevistar y cuando me vio, medio, o sea, lo fui a entrevistar sí me dijo así como, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y le digo, oye, pues es que vengo a verte porque ¿te acuerdas de mí? Claro, sí me acuerdo de ti, ¿cómo estás? Ajá. Y le digo, es que, fíjate que veo todo muy confuso. Le digo, ¿te acuerdas que yo escribí artículos en apoyo a la tribu yaqui? Claro que me acuerdo. Uh-huh. Le digo, pero ahora que se creó esta división, que sigue el retén, que la gente tiene miedo de venir aquí contigo, yo no sé qué decir. O sea, ¿qué escribo yo? Dime, ¿qué escribo? ¿Tú crees que yo puedo seguir hablando de la autonomía yaqui, del movimiento en defensa del territorio, contigo en estas condiciones? Qué dramática situación. Y me dijo... Sí, y me dio otra versión totalmente diferente. Me dijo, mira, de todos los que están aquí, yo soy el único que sigue defendiendo el territorio.
Me dijo, posiblemente me dijo, el procedimiento que esté desarrollando no sea el mejor, pero es el único que sí puede mantener a raya a todos los que quieren invadir el territorio. Y yo, wow, ¿no? ¿De verdad lo crees? Claro que lo creo. Le digo, ¿y qué te da legitimidad a ti para hacerte llamar gobernador cuando hay una asamblea que tiene la legitimidad? Y me dijo, la legitimidad yo no la tengo por el pueblo, la tengo por los bastones de mando que nos dio el Papa en el siglo XVII. Okay. Dice, yo los tengo, ¿no? Uh-huh. Y yo, wow, ¿no? O sea, le dije, bueno, pues eso no lo había pensado. Y me dice, es que mi legitimidad no es una legitimidad popular, mi legitimidad es una legitimidad divina, ¿no? Ya. Que es algo muy, muy presente en los movimientos indígenas. Ya estoy tropezando con la palabra indígena, pero, sí. Pero cuando hablas de los movimientos en el siglo XVII, siglo XVIII, siempre hubo ese tipo de apariciones que motivaron... Y siguen apareciendo, o sea, los movimientos mesiánicos en las comunidades etnolingüísticas son el motor, ¿no? Son el motor de los procesos de resistencia. Uh-huh. Bueno, hablé eso con él y le dije, bueno, entonces, ¿tú qué crees? ¿Que puedo seguir produciendo cosas de aquí o no? Y me dijo, mira, tú tienes permiso de venir aquí cuando quieras. Es más, tú puedes pararte enfrente del retén y decirle al que quieras, te quiero entrevistar porque ya te dio permiso fulano y te voy a dar permiso porque yo ahorita les voy a decir que te puedes entrevistar a quien quieras, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo pude entrevistar a otros gobernadores, he podido platicar con ellos, a veces no como entrevista, sino como charla formal o informal, uh-huh. Más bien informal, y he tenido un acercamiento que me ha permitido, por ejemplo, hacer el peritaje antropológico en contra del gasoducto, que era un proyecto inmenso, ¿no? Me llamaron para hacer el peritaje. Lo hicimos, se detuvo el gasoducto, ¿no? De eso estoy muy contenta de haber puesto mi granito de arena ahí, ¿no? Para eso. Y eso pues me ha dado como llaves de entrada, ¿no? Que me da miedo, pues claro que me da un poco de miedo, ¿no? Pero yo la verdad siempre que voy al territorio yaqui, soy de las investigadoras camuflajeadas. Yo voy en plan doña con bolsa de mandado, ¿no? O sea, yo me pongo mi mandil, me pongo mi bolsa y me hago mis trenzas y la verdad es que nadie piensa que soy investigadora. Muy bien, muy bien, ¿no? Muy bien. No, bueno, es que sí, en el trabajo en campo uno desarrolla estrategias importantes, claves, que tienen que ver con lo que sientes. Yo pongo mucho a nivel cuerpo, o sea, cómo se siente, qué riesgos te están latiendo, ¿no? Eso es muy fuerte. Oye, tu trabajo en la frontera sur, hemos hablado un poco de tu trabajo actual en la frontera sur y con eso ya vamos a ir apuntando hacia San Cristóbal de las Casas y tu proyecto de libro que estás por presentar. Pero mira, te voy a dejar hablando de la frontera sur y voy a ir ahí a poner un cable porque tengo que cambiarlo. Pero te sigo escuchando y tú cuéntanos qué haces en la frontera sur y qué has descubierto. Bueno, pues mira, a partir de que llegué acá para estudiar qué había pasado con la gente que llegó aquí desplazada violentamente por el refugio guatemalteco, empecé a buscar cómo es que se habían insertado en redes de solidaridad y cómo habían logrado ser recibidos por parte de la comunidad. ¿Qué había detrás, no? O sea, ¿será que la gente está en conflicto y la gente se solidariza nada más de buenas a primeras, de la noche a la mañana? Porque de la noche a la mañana teníamos aquí posiblemente 10,000 refugiados, ¿no? Algunos dicen que eran 17,000, otros dicen que eran hasta 50,000. O sea, no hay un número claro, pero imagínate que tú estás en tu casa, tienes un rancho y de repente tienes 5,000 personas que acaban de llegar porque están siendo desplazadas por la guerra en el país vecino. Y la pregunta que yo tenía era, ¿realmente fue tan espontánea la ayuda? Fue que la gente vio que llegaron las multitudes y dijeron, bueno, vamos a darles de comer, vamos a ver qué sacamos. Eran los 80s, ¿no? Uh-huh. Eran los 80s, ¿no? Y no, en realidad, detrás de esa solidaridad había un sector muy importante que se había preparado años antes para recibir ese refugio. Okay. Y esa preparación había sido por parte del Comité Cristiano de Solidaridad, uh-huh, que organizó Samuel Ruiz. Uh-huh. Entonces, el obispo tenía, justamente por toda esta comunicación que tenía con Centroamérica y Sudamérica, uh-huh, y con el resto del mundo a través de su pastoral, ¿no? Sabía que se venía un problema fuerte. La gente le decía que veía cosas raras en la frontera, ¿no? Uh-huh. Veía que habitaban soldados de otros países, que cruzaban también la frontera algunos guerrilleros, que algunos los invitaban a formar parte de sus filas, que empezaban a pasar cosas raras, ¿no? Y él dijo, no, es que se viene ya
lo que había venido pasando en Nicaragua, en El Salvador, toda esta efervescencia revolucionaria, pues estaba presente también en Guatemala. Y se veía que la represión se venía, ¿no? Bueno, a partir de eso fue que me interesé por saber qué papel había hecho la teología de la liberación en el proceso de refugio con estos guatemaltecos que venían buscando auxilio, escapando de la muerte. Y me detuve a ver, después de que hice una revisión, me detuve a ver qué es lo que hacen en la actualidad, si todavía existe la teología de la liberación o ya no existe. En esa zona. En esa zona. Es que cuando uno piensa el país, lo piensa como en el mapa, pero en realidad es que es una zona totalmente, es una franja, o sea, yo no siento que sea como muy México, muy Guatemala, es una franja que históricamente ha sido así. Incluso hoy día, si tú viajas a la frontera, el último punto de revisión está saliendo de Comitán. Sí, en Trinitaria. O sea, no estás, o sea, no, el Estado mexicano no le importa mucho lo que suceda comercialmente ni en cuanto a seguridad, y las reglas las ponen las comunidades, ¿no? Sí, fíjate que además hay un proceso de, bueno, me interesaba ver cómo había pasado esto, cómo se había inmiscuido o cómo había construido o promovido la diócesis procesos de inclusión de los desplazados, y me encontré con que hasta la actualidad la diócesis tiene un papel muy importante en la región, en esta región que tú justamente llamas como una franja, ¿no? Yo tengo un artículo donde hablo sobre la producción social de la frontera, y justamente hablo de que la frontera, así como se está instrumentando en la actualidad, es un espacio de contención de la anomia, ¿no? O sea, en un proceso, como dices tú, México no todo es igual, y para el ordenamiento territorial del Estado mexicano tampoco el territorio es igual, ¿no? Claro. O sea, Chiapas está dividido y está pensado para cumplir ciertas funciones. San Cristóbal está dedicado al turismo. Comitán está dedicado al comercio hacia el sur, ¿no? Tapachula está dedicado a la producción de ciertos productos, ¿no? Ahorita un montón de palma africana, un montón, bueno, el café, que siempre ha sido tradicional, varios frutos, etcétera, es un granero, ¿no? Y lo que trata de hacer el Estado mexicano es decir, bueno, para que la delincuencia no llegue a San Cristóbal, que es un espacio dedicado al turismo, y para no destruirlo todo, porque también estamos permitiendo tener mineras aquí, mineras allá, procesos extractivismos aquí, tal. Vamos a ordenar. Vamos a poner qué va a ser para el turismo y qué va a permanecer bonito, y qué es lo que sí nos vamos a dar la oportunidad de destruir, que es donde vamos a poner las mineras, ¿no? Bueno, pues también la franja se está produciendo así. La franja es un espacio de contención de la anomia. Bueno, sí se está generando la prostitución, pero que quede después de la franja. Sí. Bueno, pero es que va a venir mucha migración, hay migración guatemalteca, hondureña, migración haitiana. Sí, pero que no pasen de la franja. Sí. Bueno, pero es que el narcotráfico se está incrementando muchísimo. Sí, pero que no pasen de la franja. Bueno, pero es que el huachicol está tremendo hacia Guatemala. Sí, pero que no pasen de la franja. Entonces, la franja es la contención de la anomia, es la que se encarga de contener todo lo que al Estado le parece amoral, le parece peligroso, le parece conflictivo, lo está conteniendo en esa parte. Y lo único que salva en pequeños espacios esa parte son los proyectos turísticos. Por ejemplo, Ciscao, que es un proyecto turístico, ese sí no me lo toquen, ¿no? Lagos de Colón, que es un proyecto ejidal turístico, ese no me lo toquen, ¿no? Entonces, hay espacios que van produciendo un ordenamiento territorial, que van produciendo una franja complicada, del que la población de la franja se apropia, ¿no? O sea, la población, no la migrante, sino la habitante de hace, históricamente, se apropian del discurso de la frontera y de la contención, y ahora lo que tenemos es un proceso de cadenización. El ejido que quiere y tiene paso para Guatemala pone una cadena y cobra cuota. Sí. Entonces tenemos un montón de localidades también con un montón de cadenas que dicen, bueno, pues vamos a instrumentalizar la frontera. Yo viajando por ahí, de momento me imaginaba que así era el viejo oeste. O sea, cada región tiene sus reglas y tienes que estar muy despierto porque puedes caer en una trampa de los bandoleros. O sea, es evidente, ¿no? Sí. Y además motivado por el empuje de la frontera con Estados Unidos hacia el sur, ¿no? Claro. Que aunque el presidente diga que no, pues hay una presión inmensa por contener este proceso social. Que lo hay. Y fíjate que entonces yo lo que traté de hacer fue investigar qué papel tiene la teología de la liberación en la producción de esta franja anómica. Okay. Y tiene un papel importantísimo. Por ejemplo, el movimiento de resistencia más fuerte en contra de la minería en Chicomucelo fue dirigido por el padre Eleazar.
¿no? de la teología de la liberación. Sí. Entonces surgió de manera muy fuerte el discurso de la ecoteología, ¿no? Una teología ecológica, el discurso de la madre tierra, ¿no? La protección de los saberes de los abuelas y los abuelos, la noción de ver el territorio como un organismo, ¿no? Que tiene venas, que son los ríos, que tiene carne, que es la tierra, que tiene pulmones, que son los árboles. Entonces también hay un proceso de metáfora, ¿no? Y es muy fuerte el discurso que pega del Papa, de la encíclica Laudato Si del Papa, se me fue su nombre, el Papa... El de la teología de la liberación, en los años en que se gesta. Ahorita el Papa. Francisco. El Papa Francisco, ¿no? O sea, Bergoglio. tiene su encíclica que se llama Laudato Si, el cuidado de la casa común. Todos los católicos de la franja fronteriza conocen ese libro. Se discute, se actúa, incluso se hacen interpretaciones teatrales para que la gente que no sabe leer lo entienda. Y es algo que sucede en toda la franja. Entonces, realmente hay un proceso de resistencia muy importante por parte de estos sectores y también por parte de la teología de la liberación. Tenemos, por ejemplo, las asociaciones de refugios en apoyo al migrante, que también los llevan asociaciones religiosas, ¿no? Entonces, todo lo que el Estado no quiere hacerse cargo, pues es que los migrantes son un problema, pero pues a ver quién les da de comer, pues ahí están los de la teología de la liberación, ¿no? Faltan hospitales, bueno, pues los de la teología de la liberación, ellos forman a sus promotores de salud, pues que ellos hagan cargo, ¿no? Ya. Pues es que no hay dentistas, bueno, pues que también hay muchos promotores de salud vinculados a la iglesia que se encargan de dar atención dental. Entonces, pareciera que no tiene todavía presencia, pero es mucha la presencia que tiene. Entonces yo estudié 2 casos específicos, el de la lucha de la teología de la liberación en contra de la minería y en defensa del territorio en Chicomucelo, y los procesos de articulación y de inclusión de los migrantes centroamericanos en el municipio de Frontera Comalapa. Como la parroquia del Santo Niño de Atocha se ha dado la tarea de construir un circuito ritual en el que busca incluir a la gente de distintas comunidades y gente migrante para que se den cuenta que la diversidad cultural es muy, muy importante y tienen que construir una identidad territorial que les permita defender su territorio. Muy bien. Va a ser ejemplificante, creo que hay mucha producción de estrategias sociales en esas áreas para lo que pudiera ser una decadencia más profunda del Estado en estos territorios donde sí hay cierto ordenamiento, pero da luz sobre cómo organizarse, ¿no? Cómo responder incluso desde el punto de vista espiritual, que es una gran tarea que a veces tenemos y que a veces nos perdemos. Pues fíjate que sí es espiritual, pero más que nada yo la veo a nivel de la praxis. No, claro, pero está anclada a una concepción espiritual. Y con eso quiero entrar a la otra cuestión de la pandemia que ahora estás trabajando. Bueno, no estás trabajando, es que yo ¿sabes qué? Quiero preguntarte, ¿cómo le haces para dejar de pensar en algún momento? ¿No padeces como de momento de lo que los gringos llaman el overthinking? O sea, no de momento ya dices, Queta, por favor, espérate. No, más bien a mí lo que me pasa mucho es que a veces necesito silencio porque no me dejan oír lo que estoy pensando. No. Sí, no, te entiendo perfectamente. Uno necesita horas de silencio para elaborar, ¿no? Te llevas esto y ahí lo traes, pero no hay momentos donde te rebase, donde digas, ¡ay, ya necesito bajar! ¿Qué actividades haces para leer? O sea, ¿me voy a relajar leyendo? Sí, ya. Yo me relajo leyendo novela o cuento. Poesía casi no, pero novela y cuento sí. Y de eso va tu proyecto de novela sobre la ciudad de San Cristóbal y lo que ha pasado en la pandemia. El libro que escribí, que ya me mandaron la carátula, por cierto, la semana pasada. ¡Qué emoción! Se llama Los reptilianos y otras creencias en tiempos del COVID-19. Me inspiré en Ana Frank. Porque cuando empezó la pandemia y nos dijeron, se van a encerrar y dijeron, ¿quién sabe cuánto tiempo? Bueno, primero nos dijeron que iban a ser 3 semanas o un mes, ¿no? Sí, por ahí. Y yo dije, a ver, Ana Frank escribió un libro sobre 2 años que estuvo en un espacio con 2 familias, ¿no? Sí. Y logró escribir un diario. Y Ana era una niña muy observadora. Ajá. Y creo que en honor a ella debo hacer algo también para registrar lo que a nosotros nos pase y que quede en el futuro un registro. Entonces lo que yo hice primero fue un diario de todo lo que vivíamos día por día, desde que nos encerramos el 18 de marzo del 2019, ya.
hasta que se declaró el periodo de semáforos, ¿no? Sí, que se terminó esto que le llamaban la Jornada Nacional de Sana Distancia, ¿no? Claro. ¿Qué nombres te Fueron hemos 15 tenido? semanas. Bueno, entonces yo hice primero el diario de todo eso, ¿no? Día por día, de 7 familias que vivimos en una misma unidad, ¿no? Y que durante 15 semanas nos dimos a la tarea de no salir a ningún lado. Entonces estábamos encerrados y solo nos veíamos entre nosotros, fueron casi 4 meses, en los que solamente salía Tavo, mi compañero, a comprar alimentos y distribuirlos con los que estaban ahí, porque nadie salía, ¿no? Y bueno, escribí este texto, pero como vivo en un lugar muy interesante, porque hay gente muy ecléctica, con creencias muy diversas y muy distintas a las que yo tengo. Ahí dije, a ver, ¿cómo se interpreta desde distintas perspectivas la pandemia, no? Pues, por ejemplo, tengo una vecina que es súper yogi, ¿no? Que casi no hay en San Cristóbal. Que casi no hay, ¿no? Y tengo otros vecinos que, bueno, la mayoría de mis vecinos eran conspiracionistas. Seguimos. Se interrumpió, pero yo estoy grabando acá. Ajá. La mayoría de mis vecinos son conspiracionistas. Entonces, como son conspiracionistas, me di a la tarea de investigar qué piensan los conspiracionistas sobre la escena, bueno, sobre lo que está pasando, ¿no? Y bueno, el libro quedó un libro muy grande, casi de 300 hojas, en el que voy contando cómo fueron mis primeros encuentros con el virus, ¿no? Cómo llegaron las noticias aquí, que se desapareció el papel higiénico en todos lados, ¿no? Entonces, es un texto que está organizado no para hablar específicamente de lo que pasó en la comunidad que vivimos, sino que es una etnografía de ida y vuelta. O sea, yo describo ahí lo que oía en las noticias, por ejemplo, todo el movimiento en defensa de la identidad afro en Estados Unidos, ¿no? Hablo de la gente que tocaba violines en Italia, ¿no? Hablo de todo lo que veía en el internet, en la radio. El lindo en Cojimalpa. Yeah. Claro, el hombre lobo en Coita, ¿no? El ataque al Hospital de las Américas en Ecatepec, ¿no? Sí. Entonces, es todo lo que yo veía, el ataque a las enfermeras, ¿no? Que les aventaban atole hirviendo, o a la gente que la bajaba, ¿no? Entonces, es una etnografía que trata de ser una síntesis de todo lo que pasó en esos 15 meses, visto desde la mirada de un grupo de 6 familias que están encerradas en su domicilio, y qué es lo que contábamos al respecto, ¿no? Oiga, ya supieron que pasó esto, ¿y tú qué piensas? No, pues yo pienso que lo que pasa es que los reptilianos andan sueltos y los tienen encerrados porque van a gobernar el mundo, ¿no? No, pues yo creo que Trump está siendo atacado por los dicen que por los pederastas, ¿no? Empresarios, ¿no? Que también surgió eso, ¿no? No, pues pareciera que hay un caos allá afuera, porque no sabíamos qué pasaba realmente, todo era por las noticias. Entonces es como una serie de interpretaciones al estilo del Decamerón de Boccaccio, ¿no? O sea, porque en el Decamerón de Boccaccio justo es eso, ¿no? O sea, es ver qué piensa toda esta gente que está oyendo la peste y cuáles son los cuentos eróticos que han oído afuera, pero que están encerrados. Bueno, es exactamente eso, pero en la modernidad. O sea, todas las creencias que hay, pero no porque las hayamos vivido, sino porque las oíamos que nos llegaban desde fuera, ¿no? Y eso es lo que está retratado en el libro. Pero especialmente, como es un sector que somos migrantes por estilo de vida, o sea, no somos propiamente personas que somos originarios de San Cristóbal, sino que todos migramos por X o por Y, también es una crítica a este sector, ¿no? Es una crítica a un sector muy cercano al movimiento New Age, muy cercano a la espiritualidad, cada vez más despolitizado, que a veces quiere explicar los problemas sociales como problemas espirituales o como problemas kármicos, ¿no? Y que es muy desafortunado porque a veces se llega a interpretaciones tan gachas como decir, bueno, es que los niños pobres a lo mejor en su otra vida fueron, pues a lo mejor fueron ricos, ¿no? Y están pagando su karma, no podemos juzgar, ¿no? Es el universo, ¿no? Y entonces a esos grados se llega a los grados de decir, es que yo no quiero saber porque me afecta mi aura, ¿no? Claro. Entonces yo no veo noticias, yo no tomo participación política porque me afecta mi aura. Entonces esta visión de estar en armonía, siempre bien, pues es muy... Y yo no me vacuno porque estoy fuera de esto. No, claro, ¿no? No voy a dejar que experimenten conmigo. Sí, o sea, todo eso, pero también a la forma como a través de bueno, yo le llamo, decía, yo hay una parte en el libro donde digo, antes a los indígenas, ¿no? Así lo pongo, a los indígenas, creo que esto lo pongo en comillas, ¿no? Los esclavizábamos, los explotábamos,
los hacíamos trabajar para nosotros, pero ahora, ahora tenemos nuevas formas de colonización, ¿no? Todos seguimos viviendo de ellos, todos seguimos viviendo de los indígenas, ya sea porque los estudiamos, ya sea porque promovemos sus textiles, ya sea porque les queremos dar cursos de formación política, ya sea porque les queremos dar cursos de artes, todos vivimos, documentales. Todos vivimos de los indígenas, nada más que antes los colonizábamos y ahora los descolonizamos, pero seguimos viviendo igual. O sea, también el discurso descolonizador ha servido mucho para mantener el status quo, pero con un discurso diferente. Y entonces tomo varios ejemplos de lo que significa eso, ¿no? O sea, a veces voy a hablar de un tema, pero muchas veces las ONGs, que son muchísimas en esta ciudad, no tienen reparo en vivir de las comunidades indígenas, de recibir financiamiento externo y de recibir el financiamiento para sostener la oficina, para repartir los salarios, y el apoyo que llega a las comunidades es una máquina de coser, ¿no? Es algo mínimo con relación a la serie de informes de trabajo, de recursos, de financiamiento, de boletinaje que se hace. Y no son una, ni son dos, ni son 20, ni son 100, ni siquiera son 200. O sea, estamos hablando de posiblemente 1000, ¿no? Sí. Y todas se amparan bajo el discurso de la decolonialidad. Fíjate qué cabrón, ¿no? Sí, lo que queda detrás del discurso es algo que Silvia Rivera menciona, ¿no? O sea, lo que nosotros como manejadores del texto podemos ocultar con el texto. Sí, pues de eso se trata el libro, ¿no? Ya, pues qué interesante, eso va a sacudir a los nuevos coletos, a los neocoletos, no sé cómo. Por eso yo pienso, y por eso creo que es muy importante elaborar este lugar intermedio del ladino, de momento es la palabra que quiero usar porque es el intermediador, es el revendedor, ¿no? Culturalmente, o del producto, no sé qué, pero tenemos que problematizar desde dónde estamos relacionándonos, ¿no? Y qué tanto saqueo cultural estamos haciendo y bajo qué principios lo estamos haciendo, ¿no? Pues sí, mira, es muy claro en el caso de las diseñadoras, ¿no? Sí. O sea, tú ve, por ejemplo, a Carranza, a las comunidades de Carranza, te vas a encontrar un montón de mujeres maquilando, bordadoras, que les pagan 15 pesos por bordar un cuello, ¿no? Con los hilos y la tradición, con su tradición cultural, y a veces ni eso, a veces les llevan ya la plantilla del diseño, y cada bordado cuesta 15 pesos, ¿no? Y les pagan, y tienes a toda la familia bordando, la abuelita, la hija, todos haciendo sus lotes para entregarlos el fin de semana. Y aquí en San Cristóbal se le ponen una playera 200, 500, 1000, 2000, 3000, ¿no? Sí. Y se le llama también como rescate de saberes, ¿no? Entonces, esas cosas son tan paradójicas que, bueno, hay que repensarlas. Pero a ver, yo te quiero llevar a la orilla, que te haya para ir cerrando. Pero lo difícil de pensar en este momento es con qué ojos divino tuerto, ¿no? O sea, ahora tú tienes la posibilidad de pensar que estás acantonada en una institución y eso te da como la libertad de pensar en distintas direcciones y criticar, que también es muy importante y es parte de tu trabajo. Pero pienso que estos discursos que nos han permeado a tantos de momento, cuesta trabajo cómo seguimos en ellos y al mismo tiempo sobrevivimos con ellos, ¿no? Pienso, por ejemplo, la contradicción que tiene que ver con transmitir por YouTube. Hay una cantidad que YouTube te puede ofrecer de centavos y al mismo tiempo uno se pregunta, ¿vale la pena entrar a ese juego, no? O sea, todos estamos de alguna forma en esa negociación de hasta qué punto pactamos, ¿no? Ese sería como el otro lado por el que está el Castlán sometido, ¿no? O sea, yo extraigo, pero al mismo tiempo estoy sometido y todo este rollo. Y en el campo de la ciencia mexicana, ha sido muy, muy, muy infame el estudiar y el clavarse en estos discursos y no encontrar trabajo, ¿no? Para toda una generación. ¿Qué reflexiones tienes de las condiciones laborales sobre las que se está haciendo investigación en México? Mira, creo que hay muchos problemas en relación a
investigación. Por un lado tenemos una generación de investigadores que ya cumplieron su fase de investigación y que siguen aferrados a las universidades. O sea, tiene que haber un relevo generacional de investigación. Eso, si se solucionara, sería un gran apoyo para abrir espacios para jóvenes investigadores. O sea, tenemos investigadores que tienen 50 años de antigüedad en las universidades, que ya por antigüedad cobran más que todo lo demás, que incluyendo sumando el SNIC, sumando su salario y sumando sus incentivos, solo por antigüedad tienen más, ¿no? Que ya por la categoría que tienen tampoco ya no dan clase y que por la edad tampoco ya no hacen investigación. Bueno, creo que de entrada ese es un primer problema que hay que resolver. Se requiere el relevo generacional ya. Pero ahí tengo una duda y te voy a interrumpir en esa reflexión que estás elaborando. ¿Hay jubilación para los pensadores, para los académicos? Porque yo de momento pienso que esa es una palabra que en mi experiencia y mi entorno, yo no creo que la gente que se dedica a investigar, a pensar, o sea, no te veo a ti jubilándote de pensar y creo que habría que inventar, si no es que existe, una posición para estos hair professors que no se jubilen o que de nombre no se jubilen, que ya dejen la plaza, pero que puedan seguir ofreciendo su conocimiento y vengan a dar conferencias. Y creo que hay un punto ahí donde, en lo económico, pues la desconfianza, ¿no? De perder una tercera parte o 2/3 partes de su salario, ¿no? En el caso de la UAM se vio que les hicieron un programa y luego les dijeron, ¿no? Que creen que siempre no. Sí. ¿Te enteraste de ese, sí. de ese caso? Entonces, bueno, creo que ese es un problema que se tiene que saldar con creatividad y atendiendo a las características específicas del hábitus académico. Sí. ¿No? Pero bueno, ese es el primero. Bueno, yo de entrada yo sí me quiero jubilar. Porque como tengo alumnos tan brillantes, pero brillantísimos, digo, no, es que no es justo que no tengan un lugar. Siento que voy a cumplir mi ciclo y me voy a retirar cuando llegue el momento. Bien. Yo no me quiero aferrar a mi plaza, me voy a ir. Está quedando esto filmado en el 2021. Esa es una, ¿no? Creo que Doctora, me encontré esto en internet. En el ya, jubílese. Esa es una. La otra cuestión es que creo que creo que ha habido un demérito de la carrera de investigador. O sea, la verdad, no hay tiempo de investigar en las universidades. Yo ahora les digo a mis alumnos, estudien lo que quieran, porque de todas maneras van a terminar llenando formatos de Excel. Así que estudien lo que quieran, ¿no? Sí. Porque la verdad tenemos tanta carga de tantos informes, primero planeación, luego el informe de A, B, C, luego otro informe. Yo creo que paso el 50% de mi trabajo llenando informes y bases de datos y todo eso, ¿no? Después, en la UNAM, por ejemplo, existían 2 plazas, la plaza de investigador y la plaza de docente. Lo que hizo la universidad fue, para que los investigadores pudieran alcanzar un salario digno, tenían que cumplir clases. Entonces, ahora los investigadores no solo investigamos, sino que también damos clase, aunque nuestra plaza sea de investigación. Por el estímulo a la docencia. Por el estímulo. Igual pasa con los profesores. Los profesores deberían dedicarse de tiempo completo, pero como a la docencia, pero como requieren un estímulo, que es el SNI y los estímulos universitarios para completar su salario, ahora tienen que hacer investigación. Entonces, todos hacemos toda la mitad, ¿no? Sí. Entonces, creo que de entrada se tiene que volver a redefinir cuál es el trabajo que vamos a realizar y dignificar los salarios, para que no tengamos que depender de estos estímulos que nos tienen corriendo y llenando formatos. Cañón, sí. Cañón. Ahorita me tengo que ir a llenar unos formatos, pero... Sí, yo tengo que llenar un formato también. Sí. Y luego está la otra cuestión, que es la cuestión de los jóvenes investigadores que consiguen trabajos temporales, que se llaman postdoctorados, sí. Y que no crean ningún tipo de vínculo laboral realmente, ¿no? No está mal que haya postdoctorados, al contrario, está muy bien, pero debe haber un plan de continuidad. ¿Qué va a pasar después con estos jóvenes que están, jóvenes y no tan jóvenes? Porque a mí fíjate que no me preocupa tanto la cuestión de lo joven, ¿no? Sino que me preocupa más el de la preparación, ¿no? O sea, no toda la gente tiene la oportunidad de estudiar de joven, hay personas que tienen la oportunidad de estudiar ya más grandes, y también tienen derecho a tener un postdoc, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, que eso ya no sucede. Que estas personas tengan el acceso también a esto. Y la incorporación de los investigadores, jóvenes investigadores o cátedras a los centros que han sido, ¿cómo se dice? Enviados o que han sido, remitidos, ¿no? Por ejemplo, pienso en el caso de las cátedras CONACYT. Tienen un sindicato de cátedras CONACYT. Fíjate, el CONACYT les obliga a buscar trabajo
porque no tienen la definitividad en los lugares en los que tienen una plaza. En vez de exigirle a las instituciones que ya los absorban, que ya les abran, ¿no?, un concurso. O sea, tendría que decir, a ver, en vez de que estén buscando trabajo, tienen 2 años estas instituciones para que regularicen la permanencia de estos investigadores ya como parte de su planta, de manera regular, ¿no? Y por otro lado, también es necesario acabar con las cúpulas de poder al interior de los centros universitarios y del universo de investigadores en general, ¿no? Lo que está pasando con la Fundación CONACYT, ¿no? O con esta, pues el también, foro. ¿No? El foro, ¿no? Sí. Es una cuestión que se debe de ver, o sea, eso fue resultado de una cadena de privilegios por décadas. Sí. Obscenos, ya, o sea, ahí te van 100 millones, ¿no? Fíjate. Los usas para tintorería y todo. Pero es una punta, es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo durante tanto tiempo se descuidó la investigación, ¿no?, que se pudieron formar este tipo de grupos. Y como esos grupos se han formado en todas las universidades, en todas las instancias, hay grupos de poder que ya no están por la investigación ni por la educación, sino que se ha forjado una burocracia académica. Y esa burocracia académica vive de papel, como dice un investigador de aquí, ¿no? Come papel y hay que darles de comer papel todos los días y hay que llenar formatos para que se alimenten, ¿no? Son los dioses, es como los sacrificios de papel que hay que hacer para que se mantengan tranquilos. Claro, ¿no? Sí. Entonces, pues yo qué puedo decir, yo pues apoyo totalmente la demanda de inclusión que tienen los colegas de las cátedras CONACYT. Y también, mira, ahorita tienen una queja también muy fuerte los del CIESAS y de los centros CONACYT, que es que los quieren mandar un apartado que en vez de tener plaza de investigador tengan como de funcionario, ¿no? Y esto también es muy peligroso, porque lo que acelera es justamente el proceso que ya inició de burocratización de la academia, y es meterle, pues, ahora sí que pila, ¿no?, para que esto se convierta en una cuestión totalmente burocrática. Eso sí me parece muy peligroso, ¿no? Y bueno. Sí, bueno, no, es un problema muy, muy grande. Yo no sé si, o sea, pienso que el principal obstáculo de esto es la cultura política al interior del gremio académico, porque todos los problemas son muy claros, o al menos para quienes llevamos ya muchos años en este proceso son claros, pero la corrección política puede más que la conciencia de gremio o de clase. Me sorprende a mí, la verdad, la autocensura. Por eso te lo pregunto a ti, porque tú eres una persona que frentea, ¿no? Pero yo lo observo y me da, de veras, no sé, como tristeza ajena, cómo se autocensura a la gente por conservar un pedazo de participación y no se solidariza con esto. Lo de cátedras CONACYT me parece inédito, me parece muy valiente, ¿no? Sí, muy valiente. ¿Cómo se juega uno el pellejo en este estado colonial donde no voltees tanto para arriba porque te pueden ver? Claro. ¿No? Tú caminas así sin mirar mucho a los lados y nada más para arriba cuando te llamen. Claro. O sea, y eso en la academia está muy internalizado, y lo veo en gente que apoya mucho la rebeldía en el sureste, pero al interior de la universidad son caciques y cierran filas. Entonces eso me parece muy pues me parece que es el principal obstáculo. O sea, porque claro, si al interior de las universidades esto se habla solamente en voz baja, ¿no? Y cuando por ahí los de cátedras CONACYT se rebelan, pero nadie hace mella. O sea, he visto más gente defender a la gente del foro que a la gente de cátedras CONACYT. Así. Claro. Les escandaliza y les preocupa más a los peones que estén poniendo en jaque al rey que a sus amigos caballos, sí, ¿no? Por ponerlo en términos del ajedrez. Además a mí me encanta pensar en términos del ajedrez. Eso, porque me encanta pensar cómo cada acción que uno hace hay un montón de actores viendo y que van a aprovechar esa movida para hacer algo, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero hay una crisis muy, muy severa, digo, aquí vamos a hablar del rey, pero hay una crisis muy severa pienso yo, de legitimidad de la cúpula en la UNAM, porque además la UNAM marca tendencia. Entonces hay una crisis fuerte del rector y de la forma en que se hacen esas negociaciones, pienso yo. Pues es que el problema que tiene la UNAM es que, pues, dicen que hay dos cosas que han sobrevivido de la época medieval actualmente. Una es el Vaticano y la otra es la UNAM.
porque de verdad tiene una organización jerárquica muy fuerte que actúa a través de ciertas negaciones, de la negación de ciertas discusiones. A mí me parece muy grave, por ejemplo, creo que fue el año pasado que se festejaron 100 años de la universidad y que se hicieron 15 coloquios para festejar. En ningún coloquio fue dedicado a los movimientos internos en la UNAM. ¿No? ¿Por qué se careció de una mesa, un foro, una mesa que hablara en estas 15, ¿no? Uno solo que hablara sobre cuál ha sido la participación de los movimientos políticos al interior de la UNAM? Eso se deja de lado, ¿no? ¿Qué pasó con el 68, con el movimiento sindical, con el movimiento del 91, con el movimiento del 86, 87, ¿no? O sea, todos estos movimientos recurrentes que son parte de la universidad también siempre han sido negados por la UNAM como si no existieran, ¿no? Y yo formo parte de esas invasiones bárbaras. Yo siempre he dicho, bueno, yo soy de la generación que amamos tanto la UNAM, tanto amamos la UNAM, que quisimos rescatarla de esas burocracias. Y que todavía queremos rescatarla de esas burocracias y de esos grupos de poder que hacen uso de lo que sea necesario. O sea, los grupos porriles son promovidos por mismos sectores que sacan a sus porros cuando necesitan posicionarse políticamente en una coyuntura, ¿no? Causan temor, amedrentan, inclinan la balanza hacia un lado. Son cosas que no se quieren hablar y que la misma universidad te obliga, con sus reglamentaciones, a discutirlas solo al interior de la universidad. No puedes salir con corrección política. Claro, con corrección política. Entonces... Y ni eso, así como que digas, uy, ¿cómo se discute? Porque hay una depauperización en las posiciones de asignatura. Digo, a mí me tocó ser profesor y me daba mucha tristeza. Yo por eso dije, no, sí, yo no soy de aquí, porque la decadencia que genera un salario bajo es muy, muy fuerte. O sea, estar embebido de tantos discursos y de tanta investigación, pero en la vida de la praxis, recibir 3 pesos, te jode mucho el ser. O sea, yo veía a mis colegas que llevaban ahí 10, 15 años y que ya se aferraban a eso como si fuera su última oportunidad de ejercer. Me daba mucha, tristeza. O sea, decir, no, es que no puede ser, esto ya es como decadente, esto ya es lesivo para la dignidad del profesorado, ¿no? Sí, El vasallazgo durísimo con los coordinadores. Así, señor coordinador, sígame dando mis horas porque... ¿no? Y los coordinadores, estoy generalizando, pero no se deben a la comunidad, se deben al dedazo, entonces les da igual, no obedecen a sus intereses y es muy medieval. Pues sí, porque todavía la UAM elige a sus rectores. Hay juegos más, hay contrapesos más que funcionan. No sé, por ejemplo, el coordinador no es quien define la planta docente. No tiene esa potestad. Se forman comisiones, ¿no? Bueno, acá también está el consejo técnico, los consejos internos, ¿no? Sí están los consejos internos, pero no sé qué pasa de la cultura política, que yo en la UNAM veo una verticalidad y un vasallazgo en términos de símbolo. El director, el rector, ¿no? Como que hay un símbolo ahí que hace que deje de operar la realpolitik. Claro. De alguna forma ya viene como muy empaquetado todo, ¿no? Y la institución está diseñada para eso, o sea, para empezar esa cuestión del poder que tienen los coordinadores en la definición de la planta, y que la planta es un vasallazgo, es un ejército de reserva muy grande, con 0 derechos, ¿no? Entonces, pero evidentemente todas las universidades tienen sus entretelones, ¿no? Sí, pero yo creo que en la universidad es urgente que se haga una reforma. La discutíamos desde el 99-2000, ¿no? O sea, yo siempre he apuntado cuando sale el tema de la huelga en la UNAM, en el 99-2000, que siempre dicen, es que ustedes luchaban por 20 centavos. No luchábamos por 20 centavos. Nosotros luchábamos por una reforma total al interior de la UNAM. Tanto que nuestro punto más importante, que incluía a todos esos, era la organización de un congreso universitario. Sí, que cayó en la amnesia más... refundador de la universidad. Y es increíble cómo se metió a una carpeta de amnesia, nunca más se volvió a hablar de él y nunca más se ha vuelto a tocar de una forma cínica.
brutal. Y además cuando las autoridades ya habían aprobado que Sí, se iba a realizar, sí. porque ellos también saben que es necesario Sí. que se haga una refundación al interior de la UNAM, pero hay mucha comodidad también, Sí. ¿no? Por parte de los profesores e investigadores que ya están de tiempo completo. Es una comodidad muy grande la que te da la universidad como para decirte, mira, ya tienes tu plaza, ya. Tú ya la tienes, trabaja, olvídate, ya mejor más tranquilo, haz tus proyectos, ¿no? Sí. Y eso es algo muy recurrente que se dice al interior de la universidad. Pero tú ya estás aquí, Ya que la haces ya de que tos. peleas. A mí me lo han dicho muchas veces, muchísimas Sí. veces me lo han dicho. Bueno, pero ¿qué tal? Tú ya estás aquí. ¿Qué Sí. tanto peleas? Sí. Digo, bueno, estoy aquí por mis méritos, porque estuve en la coyuntura y en el momento específico, pero no toda la gente está en la coyuntura y en el momento. Y no toda la gente tiene la oportunidad de hablar tampoco, ¿no? De decir que es necesaria una Una refundación de la UNAM. Pero como si eso fuera demasiado decirlo, ¿no? O sea, pues es una universidad, no Claro. tendríamos que ser la frontera. Keta, pues nos ha sido muy interesante, creo que podríamos seguir aquí intercambiando puntos de vista. Sí, sí. Enriqueta Lerma, investigadora por vicio y por oficio. ¿Más por vicio o por oficio, Lerma? Más por vicio. Ah, porque debo decir algo, antes de irme, que eso me parece muy importante. Yo tengo un vicio que es estudiar a los yaquis. Tan es un vicio que a mí la UNAM no me paga por estudiar a los yaquis. Todo lo que yo investigo con los yaquis me lo pago con mi sueldo. Ahí está. Porque a mí la UNAM me paga por estudiar en la frontera sur nada más. Y Ahí todo está. lo que hago de los yaquis me dicen es que eso no es tu proyecto de investigación, no nos interesa que lo hagas. Entonces, es por vicio. Ahí está, pues, excelente cierre para este proyecto. Ahí está, como si el vicio implica. Y con eso decimos todo. Ok, adiós. Muchas gracias.